Tú eres perla que surgiste del más grande ignoto mar, y si al son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil. Guayaquil, a 195 años de su independencia del dominio español, es el tema central del espacio del día de hoy en Diálogo. Lo llevamos por los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Y continuamos con este muy interesante diálogo que estamos manteniendo con el asambleísta Moisés Tagle. Decíamos antes de irnos al corte y a estos mensajes que hablemos de ese Guayaquil independiente. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo ubicarlo de manera correcta? Porque se puede distorsionar eso de Guayaquil independiente. ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Cómo así? Por favor, asambleísta. Bueno, esto también tiene una explicación histórica, ¿no? Y luego política, ya en la época más reciente. Histórica porque hay que entender que cuando Guayaquil se independiza, ¿no? 1820, estamos hablando de una época en donde efectivamente Guayaquil geográficamente estaba más conectado al sur del continente que lo que podía estar conectado, por ejemplo, con Quito. ¿Ya? Ustedes comprendan lo difícil que habría sido de viajar de Guayaquil a Quito en esa época, ¿no? Lo titánico que era. Y lo relativamente fácil que era coger un vapor en la ciudad de Guayaquil e irse, por ejemplo, a Lima, ¿no? Entonces, históricamente, por la ubicación geográfica y por las razones de comunicación, Guayaquil se sentía pues con más espíritu independentista, ¿no? con más criterio de tratar de asumir por su propia iniciativa el mejor curso, ¿no? Para poder desarrollar sus actividades económicas en términos generales. Ahora, con el paso del tiempo, ¿qué es lo que ha ocurrido? No solamente en el Ecuador, no solamente con Guayaquil, este es un proceso que se ha replicado prácticamente en todas partes del mundo. Generalmente, en los países siempre se ha establecido un modelo muy centralizado en la capital del país, ¿no? Y cuando hablamos de un modelo centralizado, básicamente hablamos más allá de que los repartos de los dineros a efectos de la obra pública, etcétera, etcétera, se lo haga con un criterio de favorecer los intereses del centro y no de la periferia. Más allá de eso, que ya de por sí es muy relevante, es el tema de desconocer las realidades que tienen todas las regiones de un país. Es decir, no solamente era la tramitología. No es solamente el asunto de repartir el dinero, sino también el no reconocer su rol, su identidad. Vea, yo fui secretario general de planificación en el gobierno del doctor Rodrigo Borja. Tuve el altísimo honor de ser secretario de planificación y en algún momento se había realizado un estudio sobre descentralización de los municipios. En ese entonces se llamaban municipios y consejos provinciales. Ahora los llamamos gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Y yo recuerdo que había muchas recomendaciones en ese estudio que había que implementarlas inmediatamente. Y también recuerdo con mucha pena de una persona que no voy a dar el nombre porque los conocemos, un insigne ecuatoriano, un insigne quiteño, me decía: Moisés, el Ecuador no está listo para la descentralización. Los municipios no tienen ni remotamente la capacidad técnica y administrativa para asumir responsabilidades. Eso lo dijeron en el año 80. Estamos 2015 y todavía escuchamos el mismo discurso. Vea usted cuántas veces en el propio seno del plenario de la Asamblea Nacional no se plantean artículos en determinadas leyes en donde en definitiva se dice eso, se repite el mismo discurso de que los GATS no tienen la responsabilidad ni la capacidad técnica y administrativa para asumir competencias. Hay que darles la oportunidad. Competencias que, dicho sea de paso, están señaladas en la propia Constitución que aprobó el pueblo ecuatoriano. De esta manera que ese es el tema de fondo, ¿no? Es el modelo de gestión que se implementa, es el menosprecio que tiene una burocracia tecnificada que está afincada en la capital, que mira con desdén las realidades locales. Aquí a veces hay gente que habla de los problemas de Guayaquil, ¿no? Personeros fundamentalmente del SEMPLADES, ¿no? Que hablan de los problemas de Guayaquil. Yo le aseguro, estimada amiga, que esas personas ni siquiera conocen Guayaquil. Y yo les aseguro que si fueran a Guayaquil y los pusiéramos, por ejemplo, en el Fortín Popular, que es una gran barriada popular de Guayaquil, no sabrían cómo salir de allí. Y hablan de Guayaquil, y hablan de los problemas de Guayaquil. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, no hay que desconocer que se aprovechan de estos aspectos que usted los pone sobre el mantel del debate asambleísta para tratar de tapar ciertas mentes que también
durante alguna época, yo recuerdo, hablaban con fuerza del Guayaquil independiente. Por supuesto que hay gente que tiene ese tipo de planteamientos extremos. Mire lo que está pasando en España, ¿no? En España hay un movimiento terrible en Cataluña que prácticamente ha dividido a la población, ¿no? 50% quieren la independencia y el otro 50% quieren de alguna manera mantener la unidad con España. Pero, repito, allá como acá, ¿por qué ocurren estas cosas? Mire, en España no se quiere reconocer las tradiciones culturales de Cataluña. Hoy, ahí hablan hasta un idioma diferente, pues, un dialecto diferente, tienen costumbres culturales e históricas centrales diferentes. Hay que respetar eso. ¿No? Hay que hacer un mejor reparto de la renta. Si ellos generan la mayor parte de la riqueza de España, también deben darle pues la parte proporcional de los ingresos del Estado para la obra pública. Mientras en Madrid usted tiene unas carreteras enormes, aquellos que conocemos Madrid, tienen unas carreteras y unas autopistas lindísimas, que no pagan peaje, que son libres. Vaya pues usted a Barcelona, tienen unas carreteras de segundo orden y en donde se paga peaje. Entonces ese es el problema que ocasiona la irritabilidad de los ciudadanos, ¿no? Entonces mire usted, por ejemplo, hoy día estamos discutiendo una ley que tiene que ver con la participación de la inversión privada en los proyectos públicos. Bienvenida sea la iniciativa del gobierno, aunque un poco tarde. ¿Y qué es lo que se les ocurre en un artículo casi al final del proyecto? Reincorporar la vigencia de un impuesto que solamente lo pagan los empresarios en la ciudad de Guayaquil. El 2 por 1000. El 2 por 1000. Mire usted si no es la ceguera de tecnócratas que están afincados acá. Pero lo van a eliminar, ¿no? No. Todavía no está decidido. No está decidido. ¿Y sabe cuánto recauda ese impuesto? 10 millones de dólares. Por 10 millones de dólares se da un pésimo mensaje al empresario privado y sobre todo a la ciudad de Guayaquil. Se penaliza. Políticamente, ¿no? Guayaquil en los últimos años ha estado muy identificado y las elecciones de los alcaldes así lo muestran. El Partido Social Cristiano con mucha fuerza, el movimiento Madera de Guerrero igualmente. ¿Cuál es esa visión de mediano y largo plazo de estas organizaciones políticas en Guayaquil? Bueno, nosotros somos de alguna manera herederos de una tradición liberal de Guayaquil, ¿no? Guayaquil como una ciudad que básicamente ha funcionado por el comercio, ¿no? Porque eso también hay que resaltarlo. En Guayaquil, ¿por qué, por ejemplo, los gobernantes de turno no tienen miedo a las movilizaciones en Guayaquil? Bueno, primero porque Guayaquil está bastante lejos del Palacio de Gobierno, ¿no? Primero, pero segundo, y esto es lo más importante, porque en Guayaquil, a diferencia de mucha gente de aquí en Quito, en Guayaquil se trabaja todos los días para sobrevivir. Esa es la gran diferencia. En cambio aquí, pase lo que pase, uno llega a fin de mes y cobra su chequecito, porque uno es empleado del sector público. En Guayaquil no ocurre ese fenómeno. En Guayaquil la gente tiene que ganarse la vida todos los días, ¿no? Haciendo lo que haga, en actividades a veces informales, en actividades formales, pero siempre trabajando todos los días. Entonces, eso hace que la perspectiva nuestra sea de una ciudad básicamente liberal, que cree en el tema de las prácticas comerciales, que cree en la iniciativa privada, que cree en los emprendimientos individuales, que no le agrada en absoluto estos modelos centralizados en la capital, pero es porque obedece al entorno en el que habitamos y en el que sobrevivimos día a día, ¿no? Nos quedan apenas menos de un minuto, serían 50 segundos. Y Guayaquil en deportes no es únicamente Barcelona y Emelec, ¿no? No, por supuesto que no, por supuesto que no, pero hay que reconocer que esos dos equipos son los que copan la mayoría de acogen a muchos simpatizantes. Y a nivel nacional, ¿no? En uno de ellos, sí. O en los dos. Yo diría que en los dos, ¿no? Incluso hay una polémica que ahora está muy vigente en las redes sociales, que cuál es el verdadero clásico nacional, ¿no? Aucas Liga. ¿No? Si es Aucas Liga o Liga Barcelona. Bueno, nosotros sostenemos que el verdadero y único clásico es Barcelona-Emelec. Bueno, finaliza así de esta manera este programa muy especial que ha estado dedicado a la ciudad de Guayaquil con motivo de recordar los 195 años que han transcurrido desde la independencia del dominio español. Hemos querido poner esta marca y dejando ese mensaje que ya nos participaba el primer invitado, el historiador Juan Pazimiño, así como lo acaba de hacer Moisés Tagle. El Ecuador es único, cada cual respetando su identidad, me refiero a las distintas ciudades, pueblos y regiones, pero haciendo de este Ecuador un único país. Lo podemos hacer juntos, con mejores resultados aún. Muchísimas gracias, señora asambleísta. Gracias a ustedes, señoras y señores. Esto ha sido Diálogo. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Para todos ustedes, una muy buena tarde.
tierra hay mujeres muy lindas y serenas, hay rubias, hay morenas y todas son canciones. Por eso con orgullo le canto